El Kremlin afirmó hoy que la operación militar lanzada contra Ucrania durará el tiempo que sea necesario en función de sus resultados y de su pertinencia, estimando que la mayoría de los rusos van a apoyar esta ofensiva. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, indicó hablando con periodistas que el objetivo de Moscú es imponer un estatus neutro en Ucrania, una desmilitarización y la eliminación de los nazis que, dice, hay en el país. La duración de la operación estará determinada por sus resultados y por su pertinencia. Eso va a ser determinado por el comandante en jefe, indicó el vocero, aludiendo al presidente Vladimir Putin. Idealmente, Ucrania necesita ser liberada y limpiada de nazis, siguió diciendo a los reporteros, precisando que su país no intenta organizar una ocupación. Moscú acusa a las autoridades prooccidentales de Ucrania de organizar un genocidio de la población de habla rusa ubicada en el este del país con la ayuda de militares cercanos a la extrema derecha. Un nuevo enfoque sobre el tema antes de pasar a la tertulia. Romina. Estamos para eso en línea justamente con Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global, integrante de las mesas de análisis internacional aquí en Perspectiva. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Romina, buenos días a los oyentes y muchas gracias por la llamada. Varios oyentes recuerdan el pronóstico de La Hora Global y el que se hizo también incluso en la mesa de análisis internacional la semana pasada. No habría guerra. Rusia no invadiría Ucrania, era lo que se señalaba. ¿Qué pasó? Y pasó lo que podía pasar, es decir, los líderes se mueven hasta donde los dejan moverse. Sigo afirmando que no va a haber una guerra abierta con Europa, sigo afirmando que nadie en Europa va a trasladarse a Ucrania a disparar un tiro por Ucrania, sigo afirmando que el objetivo inicial de Putin sigue siendo el mismo, mantener un colchón en su frontera, con un control armamentístico a mínimo nivel. Él pensaba mantenerlo llegando a un acuerdo con Europa y imponiendo una impresionante presencia militar en la frontera de forma de ponerla a pensar a Zelensky referido a esto, pero se han precipitado algunos incidentes. De alguna manera se han precipitado algunos incidentes. ¿Cuáles son? Porque esa es una de las preguntas. ¿Qué justifica el paso que acaba de dar Rusia? Claro, se está corriendo, Emiliano, mucho el peligro en los análisis que estoy viviendo y leyendo de que hay una tendencia y una tentación muy fuerte a tomar partido por alguna de las partes o señalar culpables. Aquí nadie es inocente. Nadie es inocente ni lo fue en todo este proceso. Es cierto que Putin tiene un ánimo imperial. También es cierto que la OTAN pulsó y tiró de la piola en extremo. También es cierto que Zelensky agitó el cuco de la OTAN adelante de las narices de Kremlin. Y todas esas cosas son ciertas. También es cierto que los protocolos de Minsk nunca se cumplieron. También es cierto que en las regiones de Donetsk y Lugansk nunca hubo un cese del fuego real. También es cierto que hubo una serie de operaciones en los últimos meses de avance sobre el territorio de estos territorios del Donbass por parte de Kiev, por parte del gobierno ucraniano, quizás viendo una cierta debilidad en su momento y además quizás viendo también la ingente llegada de mucho armamento de peso de parte de la OTAN a territorio ucraniano, lo que pienso que animó también a Kiev, pensando que no habría una invasión rusa, pensando que todo esto era un farol, a tratar de tener una presencia militar más fuerte en esas provincias. Putin llegó un momento en que evaluó los pros y los contras. El colchón de que habíamos hablado contigo también, Emiliano, hace poco, lo sigue necesitando. Ahora, el tema es, una vez que cruzo la frontera, ¿hasta dónde llego? Lo que Putin ha dicho, y yo creo que ese era el plan inicial, sigo creyéndolo, no es un tema de justificar o no, es un tema de tratar de analizarlo lo más frío posible, sacando sistemas de valores de encima, sacándolos incluso en algún aspecto para analizar los aspectos estratégicos militares, hay que sacarse hasta de encima
es horrible lo que voy a decir, pero la lectura de los tratados o incluso de cualquier legislación de tipo internacional, porque sobre el terreno, en el minuto 2 de las 3 de la mañana, que cruzo una frontera de camiones armados con misiles, los tratados no son leídos ni son tenidos en cuenta. Entonces, sigo diciendo, el objetivo inicial era blindar Lugansk y Donetsk, o por lo menos el territorio que tenían los separatistas bajo su control. Ese fue el objetivo inicial. De todos modos, el ataque va bastante más allá, ¿no? Sí, pero ahora. Eso fue en la madrugada del lunes para el martes lo que se hizo. Las tropas que ingresaron fueron a las fronteras de los lugares controlados por los separatistas a interceder entre las tropas de los separatistas y los ucranianos. La idea es que Ucrania de alguna manera no iba a enfrentarse directamente con ningún soldado ruso. Lo que ha estado sucediendo en estas últimas horas, según me dice gente que está allí cerca, es que realmente no hay una oposición al avance ruso. Realmente el ejército ucraniano está abandonando sus lugares de vigilancia, de lucha, y está rindiéndose. Entonces vemos que Putin ha cambiado ligeramente su discurso en las últimas 24 horas. Ya no se trata de proteger a los territorios ocupados por los separatistas, que recuerdo es la tercera parte del territorio de las provincias o oblasts, como se le llama así, de Lugansk y Donetsk. Es decir, ellos no tenían en su poder todo el Donbass, tenían una tercera parte de eso, pero las repúblicas declaradas por estos grupos incluyen todo el territorio de Lugansk y Donetsk. Entonces ahora Putin, al declarar y a reconocer las repúblicas de Donetsk y Lugansk, está reconociendo todo ese territorio. Por lo tanto hay 2/3 que no están en poder de los separatistas, que también son reclamados y también son reconocidos. Y por ello ha ido. Ahora, ¿qué sucede? Como cualquier movimiento militar sobre un país, hay que atender cuáles son los recursos militares de defensa de ese país, sus bases aéreas, de dónde puede partir su fuerza aérea, qué activos navales tiene. Y bueno, se ha generado un movimiento de pinzas, ha habido ataques desde Kharkov, en el noroeste, y desde Crimea, en el sureste y noreste, dije mal, de forma de rodear Donbass. Hay que ver un poquito el mapa, pero esa es la idea. Y el puerto de Odessa, que está sobre el Mar Negro, ha sido atacado también, de forma de tratar de tener toda la costa de Ucrania sobre el Mar Negro, incluso sobre el Mar de Azov, bajo control ruso, de forma de que no hubiera ninguna interferencia naval en este tipo de operación. Como hablamos de Emiliano la última vez que hablamos, sobre el final, tú me dijiste si podía llegar hasta Kiev, y yo te dije que en principio, si lo dejaban, hasta el río Dnieper podría llegar. Eso es mucho más que el Donbass. Hoy me corrijo. Hoy Putin puede conquistar en Ucrania todo lo que lo dejen conquistar. Bueno, mirá la información de último momento. Tropas rusas penetraron en la región del norte de Kiev desde Bielorrusia para efectuar un ataque con misiles Grad contra objetivos militares. Sí, ahí tenemos bases en la ciudad de Luz, hay bases aéreas que ya han sido bombardeadas, y la idea es que la Fuerza Aérea Ucraniana no quede operativa. Un periodista de la agencia France Press, ubicado en el norte de la capital de Ucrania, vio helicópteros no identificados volando a poca altura en las afueras de Kiev. Otras informaciones, que no pudieron ser confirmadas hasta el momento, hablan de un vuelo procedente de Bielorrusia concretamente. O sea, resumiendo, estamos viendo una potencia, como cualquiera de las otras 2 o 3 que gobiernan el mundo, tomando control sobre el territorio que considera sensible para su seguridad nacional. Suena horriblemente frío, pero es lo que ha pasado. Bueno, queda por analizar las consecuencias de todo esto. Consecuencias ya está viendo, claro. Y lo que falta conocer también es la reacción, la respuesta, ¿no? Por ejemplo, las sanciones económicas de las que se habla tan insistentemente y que hoy se divulgarían, ¿hasta qué extremo pueden llegar y qué efecto pueden a su vez tener, no?
Sí, en realidad falta la respuesta de Occidente, como tú dices, las sanciones, y también la eventual contrarrespuesta del Kremlin, porque Vladimir Putin ha adelantado hace una hora o dos de que tiene previsto contrasanciones. Entonces, por lo que sabemos hasta ahora, que no hay tampoco mucho misterio en eso, las sanciones son más bien de tipo económico, y insisto, el viaje de Putin a principios de febrero a Beijing, de alguna manera laudó la respuesta rusa a este tipo de sanciones, que pueden ser aislar a Rusia desde el punto de vista comercial. Eso traería para Europa serias consecuencias. Se estaría tirando un tiro en el pie en algunas cosas. Por ejemplo, no tendría ya más gas ruso. Por ejemplo, no tendría ya petróleo ruso. Por ejemplo, se quedaría sin comercial con el segundo productor de aluminio del mundo. Por ejemplo, se quedaría sin el mayor flujo de trigo hacia Europa que sale a través del Mar Negro. Obviamente estamos hablando de una situación caótica también en la economía europea, que ya está sufriendo por los costos de la energía derivados justamente de una baja provisión de gas ruso, y ahora se sumaría una inflación derivada también de la baja de alimentos. Entonces, todas estas cosas Europa las está viendo, las está analizando, están armando sanciones, y en todo este bosque o ensalada, Emiliano, siempre estoy yo sacando con pinzas de todo esto la actitud alemana, que vio todo esto, que fue tibia en el momento de enfrentarse a Rusia, que no quiso enviar armas a Ucrania, que trató de ensayar otro camino, pero fue una voz en el desierto. Gustavo Calvo, gracias por estos apuntes rápidos sobre la marcha de estas novedades más recientes. El tema sigue en nuestra agenda, estará hoy con otros enfoques, lo retomaremos mañana con más tiempo seguramente. Sí, sin duda, un abrazo.